Muy buena tarde, apreciados hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga. Les saluda a su hermano Jorge Rivas. Un saludo fraterno para todos ustedes ahí en Pompano Beach, en Florida. Bueno, hace tan solo unos días estábamos todavía con ustedes, el último servicio, bueno, el domingo anterior. El miércoles, por causa de la tormenta, no fue posible tener el servicio. Quisimos tener alguna actividad el día jueves, pero bueno, no fue viable por algunas situaciones. Pero bien, mis hermanos, nos alegra de nuevo estar entre ustedes, como siempre. Gracias por la confianza, gracias por permitirnos llegar a través de estos medios a compartir la palabra del Señor con ustedes. Gracias por, bueno, los 23 días que estuvimos ahí entre ustedes y el buen tiempo que pudimos pasar, permitirnos llegar en la confianza para traer la palabra en los cultos, permitirnos también poder visitarles en sus casas, y les agradecemos sus atenciones, ¿verdad? Los cuidados que ustedes tuvieron para con nosotros, como ya lo dijimos, el hermano Pablo, su familia, el hermano Bet, su familia, que nos hospedaron en esta ocasión en sus casas. Igualmente el hermano Selvin Castillo y la hermana Betina, que también nos recibieron allí en casa, y a todos los demás hermanos, cada una de las atenciones, los lugares donde pudimos estar, el tiempo de compañerismo que pudimos tener, todo eso fue bastante grato para nosotros. Y bien, mis hermanos, también les agradecemos la confianza que nos permiten para, aún estando a la distancia, poder platicar de los asuntos del Señor con ustedes y tratar de hablar y traer algo de la palabra de Dios que pueda ayudar nuestro caminar cristiano, nuestra vida. Así que bien, mis hermanos, hoy siendo este día de servicio, deseamos considerar la palabra del Señor, deseamos siempre tratar de ayudar en lo que es nuestra manera de conducirnos como cristianos, la manera ordenada en que el Señor ha dejado para que hagamos todas las cosas personales, familiares, como congregación, y también la doctrina, que es algo fundamental para la vida del creyente. Usted sabe, la conducta nos dice cómo conducirnos, el comportamiento, la disciplina que debe tener el creyente para su desarrollo como individuo, en la fe, y también obviamente en su desarrollo como una persona. Luego encontramos nosotros el orden, y en el orden encontramos toda la manera que Dios tiene una forma ordenada para hacer todo, tanto la vida familiar como lo que tiene que ver con la vida del servicio al Señor. Y encontramos algo que es la doctrina, y la doctrina es lo que le da robustez al árbol. La doctrina es la corteza del árbol. La doctrina debe ser suficientemente fuerte para que la plaga no pueda dañar y quitar, chupar la vida del árbol. Entonces siempre será importante poder considerar la doctrina. Entendemos también que hay personas nuevas entre ustedes, personas que hasta ahora van avanzando en la fe, personas que posiblemente vienen por primera vez, personas que tal vez en algún tiempo conocieron del Señor, del mensaje, de la palabra, pero que nunca han perseverado en el camino de la fe, o hace mucho tiempo no lo hacen, y que bueno, tratan de avanzar y de caminar un poco en esta línea del Evangelio, y deseamos traer un alimento suficientemente claro, suficientemente sólido y basado en las Escrituras, que es la palabra del Señor, porque eso es lo que va a hacer que el creyente esté bien alimentado. Así que siempre deseamos que ustedes aprovechen al máximo cada servicio, cada ocasión de reunirse, cada tiempo que tengamos para poder estudiar o escudriñar las Escrituras, porque eso fue lo que el Señor dijo, que pudiéramos escudriñar las Escrituras, porque ahí nos parecía que teníamos la vida eterna. Así que bien, mis hermanos, con la ayuda del Señor primeramente, luego con la voluntad, la paciencia y la confianza de ustedes, deseamos empezar a desarrollar una serie de servicios a través de este medio. Antiguamente enviábamos un material que era grabado en alguna otra iglesia, predicado para alguna otra congregación, y que considerábamos que podía ser un material útil para ustedes, un material que fuera del agrado para cada uno de ustedes, y de esa manera pues pudiéramos nosotros traer un beneficio para el cuerpo local allí en Pómpano. Pero también entendemos la necesidad de poder tener una enseñanza ya más especial, más directa, más propicia, más personalizada hacia la iglesia en Pómpano, y esperamos de esa manera empezar a desarrollar. Desde hace un tiempo teníamos la intención, el deseo, y bueno, hemos tratado de definir algunos detalles para que podamos empezar a tener este buen hábito de estar grabando algunos videos para tenerlos para ustedes
de una manera más específica, ya videos exclusivos. En alguna ocasión, como en esta, pues estaré sentado desde aquí para platicar con ustedes. En otras ocasiones no será así, estaremos desde el tabernáculo o desde algún tabernáculo donde nos encontremos en las ciudades que visitamos para grabar algún material para ustedes. O estaremos aún en otro lugar que está adecuado. Hoy por alguna razón logística no puedo estar en pie para poder hacer esta transmisión, pero también lo hemos hecho y lo hacemos. Sé que no es lo mejor, sé que tener videos no es lo más agradable, quisiéramos tener el ministro en vivo, enfrente allí, pero bueno, hermanos, de alguna manera nos toca hacer uso de lo que podemos, hacer uso de lo que tenemos y de alguna forma caminar en base a las circunstancias, en base a la manera que el Señor nos provee. Y bueno, por ahora tenemos esto, afortunadamente tenemos la tecnología y vamos a tratar de darle siempre el buen uso a estos medios tecnológicos, siempre pensando en una sola cosa, el beneficio espiritual para ustedes, sus familias, porque realmente esa es la razón de estar aquí nosotros en esta iglesia, congregarnos, estudiar la Biblia y esforzarnos por vivir la palabra del Señor. Y es que estamos disponiéndonos, estamos preparándonos, estamos en un tiempo de preparación para la segunda venida de Cristo. Así que deseamos siempre hacerlo de la mejor manera y de nuestra parte está toda la disposición, sabemos que de ustedes también y yo les agradezco por esa confianza. Bien, hermanos, creo que posiblemente todavía estén de pie, así que no quiero retenerlos mucho. Dese usted la vuelta allí, salude a su hermana, a su hermano, mire de una vez quién vino, quién no vino. Dígale, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. Bueno verlo, bueno estar en la casa del Señor. Bueno estar aquí en esta tarde para compartir, para recibir la palabra de Dios. Y ese pues es nuestro propósito. Siempre, como les digo, tratando de dejar algo que nos ayude a caminar. Tenemos una fe, estamos bajo un techo de fe, estamos bajo una enseñanza, tenemos un libro, tenemos una doctrina y eso es lo que nosotros tratamos de manejar. Toda pregunta bíblica demandará siempre una respuesta bíblica y ese es nuestro deseo, poder abordar toda pregunta bíblica y poder considerar esas respuestas siempre a la luz de las Sagradas Escrituras. Bien, mis hermanos, vamos así en pie a orar a Dios. Luego estaré tomando una porción de la palabra del Señor para platicar en esta hora para cada uno de ustedes. Inclinemos nuestro rostro y oramos a Dios. Si usted tiene alguna petición, levante su mano a Dios, diga: Señor, aquí estoy, anotaré mis necesidades, todas aquellas cosas materiales y espirituales que podamos tener. Si es por usted, si es por algún familiar, solo levante su mano y de esa manera Dios conoce la necesidad. Oremos a Dios. Dios Todopoderoso, Padre de la gloria, bendito Rey, te honramos, te adoramos y te glorificamos, Señor. En esta hora, Padre, queremos traer delante de ti todas y cada una de nuestras necesidades, toda petición, Señor. Tanto material, Señor, como natural, como espiritual. Padre, tú lo sabes todo, tú conoces a tu pueblo, sabes las necesidades de cada uno. Padre, por lo cual hacemos notorias nuestras peticiones a levantar nuestra mano, mostrando, Señor, que en nuestro corazón hay algo suficientemente poderoso que hace que nuestra mano se levante hacia ti para poder de esa forma manifestar nuestra necesidad, manifestar nuestra petición, siempre creyendo y esperando que tú serás suficientemente cuidadoso para ayudarnos, para no solo escuchar, sino también responder a la necesidad de tu pueblo. Así que, Padre, ayúdanos de principio a fin, toma toda petición, mayormente, Señor, toda petición espiritual, que es nuestro propósito, nuestra razón de vida, nuestra razón de estar aquí. Padre, el bautismo del Espíritu Santo, un nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza. Padre, juntos nos reportamos para este servicio, no solo para pasar el tiempo, no solo para leer, no solo para vernos, sino, Padre, permite que con mis hermanos allí en Pómpano, Señor, allí en la asamblea, en la congregación, en el templo, haya una atmósfera sobrenatural, una atmósfera especial, una atmósfera divina que pueda descender allí, que tus ángeles estén allí en este recinto con nuestros hermanos y ellos puedan recibir el beneficio de tu palabra, puedan recibir el beneficio de tu presencia, Padre, y ellos estén allí atentos a tu palabra. Quita todo cansancio, quita toda distracción, quita todo espíritu, Señor, que pueda
distraer o perturbar, Señor, a tu pueblo mientras estamos en este servicio, Padre, para que tu palabra pueda correr, para que tu palabra pueda ser glorificada, para que tu palabra pueda llegar a sus corazones y asentarse en sus vidas y producir, Señor, un cambio en ellos y trazar, Señor, la manera correcta de avanzar y de caminar sobre esta tierra. Concédelo, buen Dios. Toma el cuidado de cada detalle técnico, material para el servicio, pero sobre todo, Señor, que el unimiento del Espíritu de Dios esté, Señor, tanto conmigo al hablar aquí, Padre, y de la misma manera con mis hermanos y hermanas allí del otro lado. Que al final podamos ir como los caminantes de Emaús, preguntándonos si acaso nuestro corazón no ardía de gozo mientras tú partías el pan de vida para nosotros. Padre, danos una bendición por medio de la porción de tu palabra en esta tarde. Sacia el apetito espiritual de tu pueblo. Abre el entendimiento. Danos revelación de tu palabra. Padre, transforma las vidas y los corazones de los que están al otro lado, Señor. Padre, que el que está descarriado se corrija. Que el que se ha apartado del camino regrese al redil. Que aquel que no te conoce pueda verte a la luz de tu palabra y reconocer que necesita a Jesucristo como su Salvador. Padre, que el que está caminando y ha desfallecido recobre el ánimo, Señor. Sana al enfermo, liberta al cautivo, alcanza al pecador y bendícenos a todos. Es nuestra humilde oración, Padre. Todas estas cosas las pedimos mientras nos reportamos juntos para tu servicio, creyendo y pidiendo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a nuestras Biblias, por favor. Libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el capítulo 16, por favor. Deuteronomio, capítulo 16. Y vamos a leer allí del verso 1 al verso 3. Deuteronomio, capítulo 16, del verso 1 al verso 3. Deuteronomio, quinto libro del Antiguo Testamento. Vamos a leer el capítulo 16. Una escena muy maravillosa. Y vamos a leer los primeros 3 versos. Dice así el Señor en su bendita palabra. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificará la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Señor, bendiga su bendita palabra. Tome su asiento, por favor. Bien, mis hermanos, ya nos saludamos. El tiempo cambia, mire, unos días allí con ustedes, ahora a través de este medio. Y deseamos avanzar y considerar la palabra del Señor de alguna manera que sea suficientemente provechosa para nosotros. Mire que en los servicios anteriores de domingo hablamos de que la vida es una carrera, la vida cristiana también es una carrera, toda la vida profesional, la vida estudiantil, todo es una carrera. Hablamos de la vida de Sansón en uno de los servicios, como Sansón, siendo un hombre que debería tener todas las promesas de Dios, un hombre ungido por Dios, terminó sirviéndole de juguete a sus enemigos, y como nosotros muchas veces podemos terminar sirviéndole de juguete al diablo, y siendo que somos un pueblo escogido para avanzar en el camino del Evangelio de Dios con todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. También hablamos de esa manera en el último de los servicios que estuvimos allí para ustedes dominical, acerca de lo que dice de Elías la Escritura, y pudimos ver cómo hay 5 manifestaciones del ministerio de Elías, cómo 3 ya pasaron, una está en el futuro, y para este día, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, debe haber un Elías, debe haber un mensaje, un profeta sobre la tierra, o por lo menos debía haber venido antes de la segunda venida del Señor. Así que es algo que siempre vamos a considerar. Y ahora, al mirar esta escritura en Deuteronomio 16, fíjese que el Señor nos empieza a hablar de una fiesta de Pascua, y nos dice que habría un lugar que el Señor escogería para que habitara allí su nombre. En base a este texto, vamos a titular lo que vamos a platicar hoy,
el lugar escogido por Dios para adorar. Mire usted, el lugar escogido por Dios para adorar. Ahora, hay algo, y es que el ser humano, a diferencia de lo que la ciencia o algunos científicos hoy quieren probar, ellos dicen que el ser humano es el resultado de un montón de cosas, del azar de la naturaleza, del azar de los elementos químicos, del azar de X o Y efecto de átomos y cosas. Pero ellos quieren ignorar que el ser humano, la razón de la existencia del ser humano, es un creador. Y es que hay un Dios que lo hizo a usted, que me hizo a mí, y que hizo toda la raza humana y todas las cosas que se ven, la flora, la fauna, todo lo que nosotros podemos ver. Ahora usted y yo creemos y sabemos, porque hablamos acerca de la revelación, que nosotros por esa revelación, por fe, creemos que Dios hizo lo que se ve, aún de lo que no se veía. Entonces nosotros somos creyentes de la palabra del Señor y sabemos que hay un Dios que lo ha creado todo. Ese Dios que creó al ser humano, ese Dios que hizo al hombre como raza, hombre, mujer, varón y hembra, ese Dios colocó algo en el hombre. Y es una sed, es una necesidad. Mire usted, cuando usted tiene sed, es una necesidad, usted requiere algo, ¿verdad? Algo que le produzca, que le sacie esa sed, tiene que beber agua, tiene que buscar algo, ¿verdad? Que usted sienta que lo satisface. Ahora, Dios colocó algo similar en el aspecto espiritual, en el alma del ser humano. Y esa sed que Dios colocó en el ser humano, esa necesidad, es la necesidad de adorar. La necesidad de adorar. Adorar es manifestarse hacia algo, es expresar su alabanza, expresar su amor, expresar su vida, es rendir tributo, es entregarse, es todo lo que el hombre puede expresar a sí mismo hacia un ser superior, hacia un Dios. Porque Dios, la palabra Dios, quiere decir objeto de adoración. Por eso hay dioses verdaderos y dioses falsos. Un Dios verdadero y dioses falsos. Porque esos dioses falsos son objetos de adoración, pero son dioses equivocados, son objetos equivocados para adorar. Y solo hay un Dios verdadero. Es decir, solo hay un objeto verdadero para adorar. Entonces Dios, ese único objeto real de adoración, perdóneme el término objeto, quiero decir, esa única persona, ese único ser que debe ser adorado, el único Dios verdadero, Él colocó ese deseo, Él colocó esa necesidad en la raza humana de adorar. Y entonces el hombre tiene todo el tiempo esa necesidad de estar adorando algo. Y es algo que Dios puso allí y nosotros simplemente no vamos a poder cambiarlo. Y esa necesidad que Dios puso en el ser humano de adorar, ese vacío, solo se puede llenar con una cosa. Y eso es con la clase de adoración correcta. Hay una clase de adoración correcta y hay muchas clases de adoración equivocada. Pero cuando hablamos de adoración a la luz de la Escritura, debe haber un lugar y debe haber un ser. Un lugar correcto y un ser correcto y unos adoradores correctos. Entonces hay un lugar correcto para adorar, hay un ser correcto que debe ser adorado y hay unos adoradores correctos. Es decir, que no todos los adoradores son verdaderos. La Biblia habla de los falsos adoradores. Allá en el libro de Apocalipsis, usted encuentra que la Biblia hace mención acerca de los falsos adoradores. Entonces hay falsos adoradores, así como hay verdaderos adoradores. Y esa es la parte que nosotros nos interesa poder considerar un poco allí a la luz de la Escritura. Entonces vamos a mirar allí el texto de Deuteronomio 16, el lugar que Dios escogió para adorar. Hay un lugar, no hay 2, ni 3, ni 4, ni 5. Hay un solo lugar y ese es el lugar provisto, escogido, seleccionado por Dios. Mire usted el título que colocamos. No es el lugar que el hombre escogió. No es el lugar que a usted o a mí nos parezca. No es el lugar donde fulanito o fulanita de tal quieran. No es el lugar donde ellos digan. No es el lugar donde cualquier otra persona pueda decir. No es el lugar donde el hermano Jorge les diga que deben adorar. De hecho, les voy a decir una cosa. Para empezar, y vamos a tener eso claro, y es que el lugar de adorar, el lugar para adorar, el lugar provisto por Dios para adorar, no es el templo. No, por lo menos no es el templo donde ustedes están. No es este templo donde uno pudiera estar.
No, el lugar provisto por Dios para adorar no es una casa hecha de manos, no es algo de ladrillo, de madera, no. El lugar provisto por Dios es un lugar que se debe discernir espiritualmente. Para eso mire usted la escritura, dice allí de nuevo, dice verso 1, Deuteronomio 16, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios. Entonces dice, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Entonces habla de la fiesta de la Pascua. Ubiquémonos allí. Está hablando del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, y el pueblo de Israel estando en Egipto tenía que salir rumbo a la tierra de promesa. Y la noche anterior a la salida, luego de que Dios mandó 9 plagas terribles, vendría la última plaga. En día de Moisés, usted sabe la historia, ¿verdad? Dios levantó un profeta como Moisés, el pueblo de Israel estaba esclavo bajo Faraón en una nación extranjera llamada Egipto, y llegó el tiempo en que el Señor dijo: es necesario que el pueblo salga de allá de Egipto y regrese o vaya a la tierra, a una tierra de promesa, y Dios levantó un profeta para sacarlos de aquel lugar. Cuando Dios levanta ese profeta para sacarlos de aquel lugar, le da unas señales y la gente no quiere, el faraón, egipcio no quiere dejar ir al pueblo de Dios, y entonces Dios envía 9 plagas terribles. Y luego envía la 10ª plaga, la última, y era la muerte de todos los primogénitos, tanto de seres humanos como de bestias, de todo animal. Todo primogénito iba a morir. Pero resulta que allí en esa noche Dios le dice al pueblo de Israel, es decir, el pueblo que era el pueblo de Dios, que iba a salir, le dice que sacrifiquen un cordero, apliquen la sangre sobre el dintel y sobre el poste de la puerta, y que se coman el alimento, la carne de ese cordero dentro de su casa, por familias. Y les da una serie de indicaciones de cómo hacerlo. Aquí, cuando nos va a hablar del lugar escogido por Dios, hace memoria de esa escena, de esa noche que el pueblo de Israel tuvo que hacer este sacrificio de este cordero. Y eso es conocido como la fiesta de la Pascua. Así es conocido, como la Pascua. Ahora, la Pascua es una festividad que quiere decir redención. Era el día de la redención. Para que Israel fuera redimido se derramó sangre, se demandó sangre de un cordero inocente, uno por familia. Y solamente aquellos que estaban bajo la sangre podían salir de Egipto e ir al desierto y llegar a la tierra de la promesa de Dios. Así como fue allá, así es hoy. Todo ser humano, dice la Biblia, nace en pecado, nace separado de la presencia del Señor, y el individuo, todo el que se quiere acercar a Dios, tiene que venir por un camino provisto por Dios. Y para poder venir por ese camino provisto por Dios, tiene que pasar por la fiesta de la Pascua. Es decir, que tiene que aceptar un cordero inocente que haya muerto en su lugar. Y al morir ese cordero en su lugar, entonces él tiene que alimentarse de toda la carne de ese cordero. Ahora, la Biblia nos enseña quién es ese cordero. La Biblia dice, mire usted, Juan capítulo 1, verso 29. Abra su Biblia conmigo. Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces venía un cordero. ¿Quién era ese cordero? Jesús, el Mesías, el maestro de Israel, el rabí, en día de Juan el Bautista. Aparece Jesús y cuando Juan lo mira dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese usted. Entonces el pecado tenía que ser quitado. Se requería un cordero. Ese cordero era la Pascua y por eso es llamado el Cordero Pascual. Allá en los días de Israel en Egipto, cuando iban a salir de Egipto por mano de Moisés, se requirió que un cordero muriera para que el pueblo pudiera salir de Egipto e ir hacia la promesa de Dios. Para poder salir tenía que sacrificarse un cordero. Ahora, la Biblia dice que ese sacrificio era la fiesta de la Pascua. Y dice en el verso 2, mire usted, volvemos a Deuteronomio 16:2. Dice, Deuteronomio 16:2, y sacrificarás la Pascua a Jehová. Entonces la Pascua es un sacrificio. Para poder participar de la fiesta de la Pascua se requería un sacrificio. Y ese sacrificio de la fiesta era el sacrificio de un cordero, es decir, la muerte de un inocente. Ahora, nosotros, usted y yo a veces pensamos que venir al Evangelio es simplemente todo un camino de flores, y no es así.
Usted y yo también tenemos que hacer sacrificios. Usted hoy tal vez está cansado. Algunos dicen, hermano, la tarde es para descansar. Cualquier cosa que pudiéramos pensar. Hermano, trabajamos duro toda la semana. Hermano, hay tiempo para los niños. Hermano, la familia. Hermano, bueno, tantas otras cosas. Y todo eso es cierto. Pero fíjese usted, venir a la iglesia, congregarnos un miércoles, un sábado, un domingo, el día que haya culto, es un sacrificio. Levantarse en la mañana a orar antes de irse al trabajo, orar antes de acostarse o tal vez levantarse a la madrugada, son sacrificios que nosotros tenemos que hacer. A veces pensamos que hacemos demasiado, pero olvidamos que hubo uno. Como dice un canto, hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Entonces fíjese usted que hubo uno que hizo un sacrificio, entregó su vida en la cruz del Calvario, fue escupido, le jalaron sus barbas, fue matado como culpable siendo inocente, siendo el único libre de pecado, fue crucificado por todos los pecadores. Vivió una vida digna, correcta, piadosa, y mire usted cómo fue llevado este Señor Jesús. Por eso fue el Cordero perfecto de Dios, un Cordero sin mancha. Y Él viene a ser nuestra Pascua. Él viene a ser el sacrificio de nuestra Pascua. Él viene a ser entonces nuestra expiación. Él viene a ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces debe haber un sacrificio, una medida de sacrificio para ser redimidos. Esa medida de sacrificio la tuvo el Redentor. Ahora nos toca a nosotros caminar sobre cierta medida de sacrificio. Ahora mire usted lo que dice la Biblia. Recuerde, la fiesta de la Pascua era la fiesta de la redención. Para la fiesta de la Pascua se requería un cordero. Ya identificamos en Juan 1:29 quién es nuestro cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es? Aquel a quien Juan estaba viendo y que posteriormente a esta declaración Juan lleva a las aguas bautismales. Lo bautiza. Ese fue el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo es el Cordero Pascual. El Señor Jesucristo es el Cordero que debía morir para el perdón de sus pecados y de los míos. Ahora, sin perder, no pierda ya Deuteronomio 16 porque lo vamos a leer nuevamente, pero sin perder Deuteronomio 16, vamos al Nuevo Testamento, a la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios capítulo 5. Primera a los Corintios capítulo 5. Primera a los Corintios 5 dice así. ¿Lo tenemos? Primera a los Corintios capítulo 5. Vamos a leer el verso 7, mis hermanos. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Mira lo que dice aquí. Porque nuestra Pascua, la suya, la mía, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mire qué cosa. Entonces nuestra Pascua, no pierda el texto, vamos a leer el verso 8 ahora. Pero mire que la Pascua suya, la Pascua mía, es Cristo. ¿Cuál Cristo? El Cordero de Dios. Él fue el Cordero Pascual. Y mire lo que dice el verso 8. Así, o sea, cuando ya está hecho eso que usted reconoce, porque usted tiene que reconocer a Cristo como su Pascua. Mire el verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia o de maldad. Vea, cuando venimos al Señor, debemos venir sin malicia, sin maldad, sin levadura. Dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, la Pascua demanda en nosotros que empecemos a caminar de una manera apropiada, correcta, limpia, sincera delante de Dios, sin maldad, sin malicia. Cuando venimos bajo la fiesta pascual, bajo la sangre del Señor Jesucristo, porque Él es nuestra Pascua. Mire el verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, con los idólatras o con los ladrones, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Entonces aquí empieza el Señor a decirnos que hay una diferencia entre el fornicario, el mentiroso, el ladrón, que no está bajo la Pascua,
y del que estando bajo la Pascua está en fornicación, o es un ladrón, o es un avaro, o es un mentiroso, todo lo que la Escritura empieza a declararnos allí. Quiere decir que cuando usted y yo venimos bajo la Pascua, nos empezamos a encaminar al único lugar provisto por Dios para adorar. Y como nos estamos encaminando a ese lugar provisto por Dios para adorar, entonces nosotros necesitamos estar suficientemente claros, necesitamos estar suficientemente ciertos de que la palabra empieza a demandar de nosotros una clase de vida diferente a la vida que vive el mundo, por causa de que nosotros tenemos una enseñanza. Recuerde, una manera de conducirnos, una manera ordenada de proceder, porque tenemos una clase de enseñanza, de doctrina correcta, y es la doctrina de la Escritura. Entonces, el Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Él es nuestro sacrificio, Él es nuestro Cordero, Él es nuestra expiación. Y ese es el requisito número 1 para venir a Dios. Para que una persona pueda llegar a ser un adorador, lo primero es que tiene que pasar por la Pascua. Es lo primero. Si no pasa por la Pascua, no puede ser un adorador. Ahora mire la Escritura, de nuevo allá Deuteronomio 16. Tenga eso pendiente. El único lugar provisto por Dios para adorar. El lugar que Dios escogió para adorar. No es el lugar que usted quiera, ni el que yo quiera, o el que fulano o sutano, la iglesia, papá, mamá diga. No. Es el lugar que Dios escogió. Y para encontrar ese lugar, lo primero es que necesitamos venir bajo la sangre del Señor Jesucristo, bajo el Cordero de la Pascua, bajo la expiación. Si usted y yo no venimos bajo la Pascua, nuestra adoración no es recibida por Dios. Oído con eso, porque eso es fundamental para usted y para mí, para cualquiera. Mira lo que dice allí, verso 2. Y sacrificará la Pascua a Jehová, tu Dios, de las vacas, de las ovejas, en el lugar, vea, ¿dónde celebramos la Pascua? O sea, ¿dónde celebramos la redención? ¿Dónde nos identificamos con el Cordero Pascual? Dice que celebraremos la Pascua, dice, en el lugar que Jehová escogiere. ¿Ven lo que les decía? No el lugar que escojamos nosotros, es el lugar que el Señor escogiere. Él no recibe la Pascua, Él no recibe el sacrificio pascual suyo y mío. Es decir, Él no recibe la fe de redención, nuestras oraciones, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestro ayuno, nuestra fe, nuestro andar, nuestro sacrificio. Él no lo recibe en cualquier parte. No, que Dios está en toda parte y Dios está en mi casa. Yo me puedo quedar en mi casa y Dios está allí y Dios está conmigo y Dios y en el bus y en el carro y en el trabajo. Dios y ahí Dios. No funciona así. No funciona de esa manera. No es esa la forma. O que con solo ir a la iglesia ya estamos bien. No funciona. Mira lo que dice el texto. En el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Entonces para que habite allí su nombre. Para que el nombre del Señor pueda descender, debe encontrarse el lugar correcto. Ahora, sabemos cuál es el nombre del Señor. Jesucristo. Entonces, para que el nombre del Señor Jesucristo pueda venir a encontrarse con usted y usted y yo podamos recibir todos los beneficios de las promesas divinas, es necesario que nos encontremos con Él en el lugar que Él escogió para adorar. Dios se encuentra con el adorador en el momento de la adoración, en el lugar que Él escogió para adorar. Vean, esto es sencillo. Aquí ya podemos terminar, oramos y nos vamos. Ese es el resumen de todo esto. Hay un solo lugar. Dios escogió ese lugar. Ahí se encuentra con el adorador, bajo el Cordero Pascual. No más. No hay más lugares. No hay otra manera, no hay otra forma en que usted y yo nos podamos acercar a Dios. No hay otra forma en que usted y yo podamos allegarnos a Dios, estar cerca de Dios, si no es por medio del Cordero Pascual, por medio del lugar donde esté el nombre del Señor. Porque dice, en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. Entonces, no en todo lugar habita el nombre del Señor. ¿Usted recuerda lo que dice el texto de Mateo capítulo 18, verso 20? Dice que donde 2 o 3 se reunieron en mi nombre, allí yo estaré. Ahora, eso no es cualquier lugar. Ese texto
de que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré, Mateo 18:20. Ese texto tiene que ir de la mano con este texto. Nosotros no podemos tomar una escritura y sacarla del contexto de las demás, sino que esta escritura tiene que ir en continuidad, tiene que cuadrar con todas las demás textos de la escritura, con toda la Biblia. Ahora, cuando miramos esto acá, nosotros encontramos que hay un lugar donde Jehová escoge poner su nombre y allí se encuentra con el adorador. Entonces allí es donde 2 o 3 reunidos en su nombre, lo que pidan van a recibir. ¿Se fija usted? Esa es la manera en que la escritura funciona. Esa es la forma en que la palabra del Señor verdaderamente se va a desarrollar. Hay un solo lugar. Hay un lugar. Mire usted la escritura. Hebreos capítulo 9, allá en el Nuevo Testamento. Libro de Hebreos capítulo 9. Vamos a leer el verso 22. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vea usted, si no hay sangre derramada no hay remisión de pecados. ¿Sabe qué es remitir los pecados? La remisión de los pecados es quitar los pecados de acá y enviarlos fuera, enviarlos para otro lugar. Eso es remitir. Entonces el Señor perdona sus pecados, luego remite sus pecados, o sea, se los quita y los manda para otro lugar. La remisión de pecados tiene que venir bajo la sangre. Sin sangre no hay remisión de pecados. Y esa remisión de pecados viene al venir bajo el Cordero Pascual. Por eso se requiere estar bajo la sangre de Jesucristo, bajo el Cordero de la Pascua. Y el Cordero de la Pascua no está en cualquier iglesia, el Cordero de la Pascua no está en cualquier parte, el Cordero de la Pascua no está donde cualquier ser humano diga. El Cordero Pascual está donde Dios escogió ponerlo, y la manera de identificar cuál es ese lugar es que allí estará el nombre del Señor. Ese es el único lugar provisto por Dios para adorar. Nos reunimos en una casa, nos reunimos en un templo. ¿Debemos hacerlo? Sí, hay que hacerlo, porque la Biblia también habla de congregarse y de tener un lugar de reunión y un orden de culto. En el libro de Hebreos capítulo 9 habla de un orden de un culto en un santuario. Pero más allá de ese santuario, que es un lugar físico, de nada serviría el lugar físico, dice la Biblia. ¿Qué es más, el templo o el Señor del templo? De nada serviría el templo sin el Señor del templo. Más que el lugar físico, nosotros necesitamos a ese Dios que prometió estar en ese lugar. Necesitamos que esté el Cordero de la Pascua en el lugar que Jehová escogiere, donde puso su nombre, y ahí es donde usted y yo debemos llegar. Venir para encontrarnos con Él, para adorarlo, y que nuestra adoración sea recibida por Dios, porque si nuestra adoración no es recibida, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque no hay Pascua. Si no hay Pascua, no hay sangre. Y si no hay sangre, no hay remisión de pecados. Entonces apareceremos pecadores delante del Señor. Mire usted qué cosa tremenda. 9:22 es lo que dice el texto. Ahora, mire otra escritura. Hechos capítulo 2. Libro de los Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2 vamos a leer el verso 23. Mire, 2:23 de Hechos dice: a este, está hablando de Jesús en los versos anteriores, el apóstol Pedro viene hablando de Jesús, y dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mire usted. Entonces está hablando de la venida del Señor Jesús, y dice que el Señor fue sacrificado, fue prendido por ellos, fue matado por ellos, los judíos y los romanos, y fue crucificado. Pero la Biblia dice que fue entregado por el previo conocimiento de Dios, el previo y determinado consejo de Dios. O sea, Dios permitió, Dios puso las cosas de esa manera como fuese, para que el Cordero Pascual fuera sacrificado. Porque si no hubiese habido el Cordero Pascual, la escena de la cruz hace 2000 años, usted y yo y toda la raza humana estaríamos perdidos. Pero el Dios que todo lo sabe puso las cosas de una manera diferente, y entonces Él ha puesto aquí una forma en que nosotros podamos caminar, y es por medio de un sacrificio que Dios desde antes de la fundación del mundo
Dios determinó que su cordero fuera sacrificado para que hubiese remisión de pecados. Ahora volvamos allá a Deuteronomio 16. Mire usted Deuteronomio 16, dice el texto. Allá cuando está hablando de esto, mire lo que dice el verso 3. No comerás con ella pan con levadura. O sea, la Pascua, verso 3 de Deuteronomio 16, no comerás con ella pan con levadura. O sea, la Pascua no se puede comer con panes con levadura. Recuerda el texto que leímos de 1 Corintios 5. Dice, levadura de malicia, levadura de maldad, fornicación, ladrones, mentiras, homicidios, pleitos, hechicerías. Ahora, si nosotros nos vamos a Gálatas capítulo 5 y a 1 Corintios capítulo 6, nos habla de las obras de la carne y dice que ellos están perdidos. Dice, los que practican tales cosas no van al reino de Dios. Y habla de fornicación, adulterio, inmundicia, laxivias, orgías, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, todo eso. Entonces la persona estaría perdida. Y es lo que está diciendo acá, no con levadura. O sea, cuando venimos al Señor, la palabra del Señor tiene que limpiarnos. La persona no debería ponerse molesta cuando la palabra del Señor corrige. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la palabra es quitarnos la levadura de malicia, la levadura de maldad. Y dijo que debemos comerla con sinceridad. Es decir, limpios, transparentes, correctos, limpios de toda contaminación de pecado delante de Dios. Entonces esa es la manera que el Señor lo determinó. Dice, no con panes de levadura. Entonces no podemos comer la Pascua con ideas nuestras, con pensamientos nuestros, con costumbres nuestras, con formas nuestras. Aquí lo que nos toca a ustedes y a mí es acomodarnos, ajustarnos al patrón de Dios, a los requisitos que Dios ha dejado en su palabra para poder vivir correctamente la palabra del Señor. Entonces esa es la forma que el Señor lo ha determinado. Ahora fíjese, dice que en el lugar que Jehová escogiere para colocar allí su nombre. O sea que la adoración no es en cualquier parte. Pregunta, surge una pregunta para que ustedes se hagan esta pregunta en esta tarde. ¿Acaso habrá gente que adora a un Dios que no conoce? ¿Usted qué dice? A ver, ¿habrá gente, habrá humanidad, habrá seres humanos, hombres, mujeres, que adoran a alguien que no conocen? ¿O puede acaso alguien estar adorando al ser equivocado? Mire, una cosa es adorar a un Dios verdadero pero que no conocen, y otra cosa es adorar a otro que se haga pasar por Dios, o sea, alguien que no sea Dios. ¿Será que existen estas dos clases de personas? ¿Qué dice usted? Mire usted, la Biblia dice que sí. Vamos a mirar un texto, Hechos capítulo 17. Hechos 17. Hechos capítulo 17. Vamos a mirar el verso 23. Hechos 17, 23. Dice, es el apóstol Pablo en el Areópago. Esto está allí en Grecia. Mira, el apóstol Pablo dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, Pablo pasa y ve una nación adorando, en este caso, a varios dioses, a muchos dioses. Los griegos buscaron siempre adorar, pero ellos adoraron, hermano, a todo. Y Pablo pasa por allí y encuentra sus santuarios, o sea, los santuarios de sus dioses. Y dice, hallé también un altar. Vea, tenían un altar. Entonces él pasó por varios santuarios. Dentro de todos esos santuarios, iglesias, lugares de reunión que Pablo recorrió, encontró uno con una característica. Dice, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Había gente adorando un Dios que no conocían. ¿Lo habrá hoy? Sí. Dice, al Dios no conocido. Dice, al que vosotros adoráis pues sin conocerme, es a quien yo os anuncio. Mire qué cosa tremenda. Estos estaban buscando, adorando un Dios que no conocían, y Pablo los encuentra y les dice, mire, al Dios que ustedes no conocen, a ese Dios que ustedes quieren adorar sin conocerlo, es al que yo vengo a presentarles. O sea que Pablo encontró diferentes santuarios que adoraban a diferentes dioses, que no eran el Dios verdadero. Pero también encontró un lugar
que adoraban al Dios verdadero, pero no sabían quién era, no lo conocían. Y Pablo dijo, a ese Dios que ustedes adoran, sin conocerlo, es a quien yo les anuncio. Entonces en esta tarde, yo no soy el apóstol Pablo, pero remitiéndonos a lo que dice la Escritura, si alguien en esta noche ha querido adorar al Señor Jesucristo, que es el Dios verdadero, pero no lo conoce, a ese Jesucristo es de quien nosotros le estamos predicando en esta noche. Ese Jesucristo es el único lugar provisto por Dios para adorar. No es la iglesia de mamá, no es la tradición de papá, no es la iglesia más antigua, no es la iglesia más grande, no es la que tenga más milagros o la que me dé más promesas. No, es la iglesia donde esté Jesucristo, y Jesucristo es la palabra. Mire Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 1. Dice el Señor: en el principio, 1:1 de Juan, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Mire, el verbo era Dios. O sea, la palabra de Dios es Dios. Y luego dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne, Jesús. El verbo se encarnó. Cuando se encarnó, ¿cómo se llamó? Jesús. Dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces fíjese usted que la gloria de Dios, la gloria del Padre vino a la tierra. ¿Cuándo? Cuando vino en un hombre nacido de una virgen, Jesús el Cristo. Entonces Jesús el Cristo es el lugar provisto por Dios donde debemos adorar. ¿Y quién es Jesús el Cristo? La palabra. Entonces, el único lugar provisto por Dios, porque mire, Pablo les dijo, a ese Dios verdadero que ustedes adoran sin conocerlo, es a quien yo les estoy anunciando. Pero él no trajo el cuerpo físico de Jesús, porque usted sabe, la religión católica romana nos enseñó que tenemos que tener la cruz de Cristo, los clavos de Cristo, la corona de Cristo, todo literal, y nos están llevando a un Cristo físico, que usted tiene que ir allá a la historia 2000 años atrás y tocar ese cuerpo para poder estar en el lugar provisto por Dios. Y eso no es así. Eso no es así, porque lo que era en aquel día era la palabra, y la palabra se hizo carne. Y cuando la palabra se hizo carne, el lugar provisto por Dios para adorar no era la carne, era la palabra. El lugar provisto por Dios para adorar en día de Moisés era el mensaje de Moisés. El lugar provisto por Dios para adorar en días del diluvio era el mensaje de Noé. El lugar provisto por Dios para adorar en días de Isaías era el mensaje de Isaías. En los días de Jeremías, el mensaje de Jeremías. El lugar provisto por Dios para adorar en días de Elías era el mensaje de Elías. El lugar provisto para adorar en los días de Juan el Bautista era el mensaje de Juan el Bautista. Cuando viene Jesús, Él era el lugar provisto por Dios, porque allí habitó su nombre. Pero Jesús murió, Jesús resucitó también, y Jesús ascendió al Padre. Y Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo vino a nosotros? En la forma del Espíritu Santo. Y viene el día de Pentecostés, y Pedro y los apóstoles son llenos del Espíritu Santo. Y lo que Jesús hacía lo estaba haciendo Pedro. Ahora aparece un hombre llamado Pablo y dice, mire, el lugar que ustedes, al Dios que ustedes no conocen, es al que yo les predico. Y usted sabe que en el libro de Gálatas capítulo 1, dice el apóstol Pablo, que a Dios, Gálatas capítulo 1, verso 16. Mire, vamos a leerlo. Gálatas 1:16. En Gálatas 1:16 la escritura dice de la siguiente manera. Dice, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, por cuanto agradó a Dios, comienzo del verso 15, revelar a su Hijo en mí, comienzo del verso 16. Es decir, a Dios le agradó revelar. ¿Qué es revelar? Dar a conocer. ¿A quién? A su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Verbo. Entonces, a través de Pablo se reveló la palabra de Dios. Pregunta, ¿cuál era el lugar provisto por Dios para adorar a Dios en días de Pablo? La palabra que Pablo traía. El mensaje de Pablo era el lugar provisto por Dios. No el cuerpo de Jesús. El católico romano piensa que es el cuerpo de Jesús.
Los denominacionales, la gente religiosa, la denominación hoy, piensa que el lugar provisto por Dios para adorar a Dios es en el Jesús de hace 2000 años. Y no, obviamente ese es el sacrificio, es el Cordero Pascual. Nadie está negando eso. Pero recuerde, donde puso su nombre, es decir, donde ese Cordero se manifieste. ¿Cuál era el Cordero? El Cordero lo trajo Moisés, el Cordero lo trajo Elías, el Cordero lo trajo Isaías, el Cordero lo trajo Jeremías, Ezequiel, Daniel. Los profetas trajeron el Cordero de Dios para su día. Juan presentó al Cordero de Dios. Jesús era el Cordero de Dios. Ahora aparece Pablo. Y Pablo está predicando del Cordero de Dios. Pedro predicó el Cordero de Dios. Pablo les dijo, mire, ese Cordero que ustedes no conocen, de ese es que yo les predico. Y Pablo les está predicando y mire lo que dice al verso 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. Entonces, Pablo está predicando entre los gentiles. Y mire lo que dice el verso 24. Y glorificaban a Dios en mí. Gálatas 1:24. Glorificaban a Dios en mí. No adoraban a Dios. Perdón, no adoraban a Pablo. No glorificaban a Pablo. No, adoraban al Dios que estaba en Pablo. Es decir, que Pablo les dio a conocer al Señor. Al Dios que ellos no conocían, le dijo allá en el libro de los Hechos, a estos griegos, le dijo, al Dios que ustedes no conocen, es a quien yo les predico. Y la predicación de Pablo, ¿qué producía? La predicación de Pablo, el mensaje de Pablo, producía que la gente encontrara el lugar provisto por Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el lugar, el único lugar provisto por Dios para que usted y yo nos encontremos con Dios, es la palabra. Fuera de la palabra, usted y yo somos falsos adoradores. Su adoración y la mía tiene que ir acorde a la palabra. Su adoración y la mía tiene que ser acorde a la palabra. Por eso dijo el Señor en Juan capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces el lugar de adoración por Dios, provisto por Dios, es la palabra. La palabra tiene nombre, Jesucristo. Pregunta, ¿quién es Jesucristo hoy? La palabra. Pregunta, ¿dónde está Jesucristo hoy? En el mensaje de la hora. Siempre fue así. ¿Dónde estaba Jesucristo el día de Pablo? En el mensaje de Pablo. Por eso Pablo pudo presentar a Jesucristo. Esa era la manera de Dios, esa fue la forma de Dios ayer, esa es la forma de Dios hoy, esa será la forma de Dios mañana. Él no cambia. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces la manera de Dios, el lugar provisto por Dios para que Él sea adorado por el adorador verdadero es la palabra. ¿Cuándo? En su día. Por eso Jesús dijo en Mateo 16, el Señor Jesús dijo, bueno, cuando Pedro tuvo la revelación de quién era él, dijo, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Sobre la revelación de quién es Jesucristo hoy. ¿De dónde está Jesucristo hoy? Porque Jesucristo siempre ha sido, es y será la palabra. Pero ¿dónde está la palabra? Ese es el punto. ¿Dónde está Jesucristo? Donde esté la palabra. ¿Y dónde está la palabra hoy? Ese lugar. Donde esté la palabra hoy, el maná fresco, el pan sin levadura, ahí será el lugar provisto por Dios para adorar. Pregunta, ¿está Jesucristo, la palabra, en usted? ¿Está en mí? Si la palabra Jesucristo está en mí, entonces aquí hay un lugar provisto por Dios para adorar. ¿Cómo está en mí? Por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es lo que coloca a Jesucristo dentro de nosotros. Y una vez el bautismo del Espíritu Santo está dentro de nosotros, en usted está el lugar provisto por Dios para adorar. Jesucristo, la palabra. ¿Y cómo llega usted a encontrarse con Él? Por medio del Cordero Pascual, la sangre de Jesucristo, la vida de Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. Y la palabra es traída para su día a través de un mensaje para su día. Y eso es lo que lo coloca a Él dentro de usted. Esa es la manera de Dios. Mire, había gente que adoraba a Dios y dice, al Dios no conocido. A ese Dios que no conocían, era el Dios que ellos querían adorar. Y la cosa de esa manera no funcionaba como se supone que debería funcionar. Mire usted lo que dice la Escritura. Mire Romanos capítulo 10. Romanos 10:13. Dice,
porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ah, bueno. Entonces, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero si no saben el nombre, si creen que el nombre del Señor es algo como el católico, usted le pregunta a un católico si conoce el nombre de Jesucristo y va a decir que sí. Pero eso no le garantiza salvación. ¿Por qué? Porque no está en el lugar único de adoración. ¿Quién proveyó ese lugar? ¿Usted? No. ¿Quién proveyó ese lugar? ¿Yo? No. ¿Quién lo proveyó? ¿La iglesia? No. ¿Quién proveyó ese lugar? Dios. ¿Cómo lo identificamos? Él puso su nombre allí. El nombre de Él. ¿Cuál es el nombre de Él? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? La palabra. Entonces, donde esté la palabra del día, donde esté la palabra de la hora, ahí está Él y ese es el lugar donde Él se encuentra con usted. Fuera de eso, Él no se encuentra con usted, Él no se encuentra conmigo. Esa es la manera de Dios, esa es la forma de Dios. Por eso, el que invoque el nombre del Señor será salvo. No es repetir un nombre, es que la gente a veces cree que invocar el nombre del Señor es repetir un nombre. Entonces cualquiera repite Jesucristo, 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 Jesucristo. Mire, hay brujos que basan su brujería utilizando el nombre de Jesucristo. Y no por eso son salvos. No es repetir un nombre, es invocar correctamente. O sea, Mateo 18:20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré. No son todos los que se reúnen en su nombre, son aquellos que lo hacen en el orden escritural, en la manera provista por Dios. Mire otro texto, Hechos 4:12. Hechos capítulo 4. Miremos el verso número 12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Ve? No hay salvación en ningún otro. ¿En quién hay salvación? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se fija? La salvación, es decir, la Pascua, recuerden que la Pascua es la redención. La salvación, la Pascua está ligada a un nombre. ¿Por qué? Porque bajo ese nombre está el lugar de adoración. La Pascua está ligada, la salvación está ligada al nombre de Jesucristo, porque solo en el nombre de Jesucristo está la palabra. Y en la palabra es el lugar donde Dios se encuentra con el adorador y el adorador es salvo. Fuera de la palabra no hay nada que hacer, mis hermanos. Aquí esto es sencillo. Aquí usted y yo tenemos que sacar nuestras ideas, quitar nuestros pensamientos. Por eso mucha gente no quiere venir al Señor. Por eso muchas personas rechazan el Evangelio. Porque el Evangelio demanda una muerte a sí mismo. Dijo el Señor Jesús, el que ame su vida, la perderá. ¿Ve? Dijo el Señor, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Por eso es que la gente rechaza el Evangelio. Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero es que las personas pueden venir a la iglesia, podemos ir a la iglesia y no pasa nada, nuestra vida no cambia. ¿Por qué? Porque no nos negamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no queremos cargar la cruz. ¿Por qué? Porque no queremos morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no queremos adorar, queremos los favores de Dios, pero no queremos la vida. Queremos los beneficios de Dios, pero no las responsabilidades con Dios. Y Dios no es Papá Noel, que le escribimos una lista de deseos y nos concede, Santa Claus. No, Dios no es así. Dios es un Dios que vive de acuerdo a los principios de su palabra. Y Él dijo, ¿queréis ser salvos? Cumplid los mandatos de mi palabra. Él tiene un requerimiento y es venir bajo la sangre. Es venir en el nombre de Jesucristo. Es encontrarnos con Él. Es rendirnos a Él. Es entregarle nuestra vida a Él. No solo nuestros problemas, sino nuestra vida, entregársela a Él. Y Él prometió ser nuestro ayudador. Qué cosa tremenda. En ningún otro hay salvación. No hay otra manera de ser salvos, hermano. En ningún otro, ni en la iglesia, ni en papá, ni en mamá, ni en el esposo, ni en los amigos. No, en ningún otro. Solo en Jesucristo. El único nombre dado a los hombres para ser salvo. Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. Y donde esté la palabra, se encuentra usted con Dios. Ese es el lugar para adorar. Fuera de la palabra, Dios no se encuentra con usted. Por eso, la palabra tiene que estar en la iglesia donde usted se reúne. La palabra tiene que estar en su casa. La palabra tiene que estar en su corazón.
Y ahí nos encontramos con Jesucristo. Si la palabra está en la iglesia, nos encontramos con Jesucristo en la iglesia. Si la palabra está en mi familia, me encuentro con Jesucristo. Si la palabra está en mis hermanos, cuando yo me reúno con mis hermanos, estoy en Jesucristo. Por eso el compañerismo alrededor de la palabra santifica. No hay otro compañerismo que santifique. No es el compañerismo alrededor de la comida. No es el compañerismo alrededor de una pelota. No es el compañerismo alrededor de un televisor. Es el compañerismo, no es el compañerismo alrededor de los hermanos. No, es el compañerismo alrededor de la palabra lo que produce santidad. Porque ahí en ese lugar, en la palabra, Dios colocó su nombre y es ahí donde Él se encuentra con el adorador verdadero. El adorador falso no va a querer llegar a ese lugar. El adorador falso no va a poder alcanzar. El adorador falso puede venir a la iglesia. El adorador falso puede leer la Biblia. El adorador falso puede orar. Pero el adorador falso nunca podrá rendirse a Dios. Pregunta, ¿qué quiere ser usted? ¿Qué quiero ser yo? ¿Qué soy hoy? Y si usted y yo nos damos cuenta que estamos siendo al día de hoy adoradores a medias o falsos adoradores, déjenme decirle una cosa, todavía hay oportunidad. Venid al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la única manera, es la única forma, es el único lugar. No sus ideas ni las mías. Tenemos que rendirnos a Él, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos. ¿Que Él vino a traer paz? Sí, la Biblia dice, que Él vino a traer espada. Sí, la Biblia no dice que Él vino a traer paz. La Biblia dice que Él vino a traer espada. Bueno, de hecho dice, yo no vine a traer paz, sino espada. ¿Cuál espada? Hebreos 4:12. La palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta partir las coyunturas, penetrar lo profundo, discernir los pensamientos de la mente y del corazón. ¿Para qué? Para que el pecador sea traído cautivo en arrepentimiento y pueda encontrarse con Jesucristo. Mire Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Verso 16. Por tanto, Colosenses 3, 10, estoy leyendo el capítulo 2. 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Se fijan? Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que hagamos debe ser hecho en el nombre de Él? Mire, a veces usted y yo no sabemos si lo que vamos a hacer es correcto o incorrecto. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Será que Dios se agrada? ¿Será que no se agrada? Dios dejó en nosotros una conciencia. Y la conciencia nos dice si lo hacemos bien o está mal. Esa conciencia es un soldadito que nos advierte del peligro. Pero a veces la conciencia, la Biblia habla de algunos que tienen la conciencia cauterizada. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si estamos bien o estamos mal? Si podemos poner el nombre de Jesucristo en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesucristo voy a hacer tal cosa. En el nombre de Jesucristo voy a hacer tal cosa. Si usted dice en el nombre de Jesucristo voy a formarme un cigarrillo, no cuadra. En el nombre de Jesucristo me voy a beber cerveza. En el nombre de Jesucristo voy a mirar algo X. No funciona. No cuadra. Pero si usted dice en el nombre de Jesucristo me voy a consagrar a Dios, sí cuadra. En el nombre de Jesucristo voy a ir a la iglesia. En el nombre de Jesucristo voy a orar. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. La persona empieza a caminar. Su vida empieza a ser diferente. La persona empieza a consagrarse, empieza a negarse a sí mismo, empieza a agradar al Señor. Entonces todo lo que haga lo hace en el nombre de Jesucristo. Por eso todas sus obras vienen a ser buenas. Por eso dice que no os juntéis con los fornicarios, no os juntéis con los idólatras, no os juntéis con los mentirosos. Entonces él empieza a buscar amistades, aves del mismo plumaje se juntan. Él empieza a frecuentar lugares que vayan acorde a su propósito de vida, a su fe. Él está buscando agradar a su Señor. Y él empieza a caminar en pro de ese propósito que él tiene para su salvación y su vida eterna. Y ese es Jesucristo en la vida del individuo.
Esa persona deseará, se ha encontrado con el Cordero de la Pascua, él ha encontrado a su Salvador, él sabe cuál es el nombre de su Señor, él sabe que fue en el nombre de Jesucristo, o que en Jesucristo, en ese nombre, fue que él puso la adoración. Entonces él quiere adorar a Dios, no conforme su idea de adoración, sino conforme la idea de adoración de él. ¿Ve cómo cambia la cosa? ¿Ve cómo cambia el panorama? ¿Cuánta gente hoy, en la mañana, en la tarde o ahora en la noche, cuánta gente hoy abre su Biblia? ¿Cuánta gente hoy va a una congregación? ¿Cuánta gente hoy en este momento está haciendo un ayuno de 20, 30, 40 días, de 10 días, de 5 días, pidiéndole al Señor que le muestre cuál es el lugar, cuál es la manera, cuál es la forma correcta? Y usted y yo estamos ahí sentados, tal vez nunca nos habíamos preguntado eso, y viene el Señor y nos permite conocer el lugar. Usted y yo somos entonces más responsables de estas cosas. Tenemos un gran privilegio, tenemos una gran oportunidad, no mañana, ahora mismo. Y es la invitación para usted, el que nos visita, el que viene por primera vez, para usted el que está aquí por quinta vez o que conoció de niño y no ha caminado seriamente en esto. Es hora de que nos pongamos serios con Dios. Es hora de que tomemos a Dios por su palabra. Es hora de que nos confrontemos y miremos si verdaderamente vamos a ser adoradores o a quién estamos adorando. Porque no hay puntos intermedios. La Biblia dice, o eres frío o eres caliente. A los tibios los vomito. No hay otra manera. Hay cielo, hay infierno. Hay Dios, hay diablo. Hay alto, hay bajo. Hay gordo, hay flaco. No hay más. Hay feo y hay bonito. Hay blanco y hay negro. No hay más. Solo hay una forma original y correcta. Y ese es Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fuera de eso, todo lo demás es arena movediza. Esto debe ser hecho en el nombre de Jesucristo. Y voy a terminar con esta escritura. Mire usted capítulo 4 del libro de Juan. En Juan capítulo 4 encontramos una escritura hermosa. Y es que aparece una mujer, tipo de una iglesia. Una mujer en la Biblia está representando, tipificando una iglesia. Y aparece una mujer aquí en la escena de la escritura. Y era una mujer que inicialmente no era del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios en esos días era Israel. Y aquí aparece una mujer de un pueblo llamado Samaria. Gente mezclada. Y los samaritanos no se hablaban con los judíos. Y los judíos rechazaban a los samaritanos. Y se da una charla entre Jesús y una mujer de Samaria, una mujer samaritana. Y mire la plática que tienen. Juan capítulo 4, verso 20. Dice. Bueno, perdón, miremoslo más atrás. A ver. Verso 20, la mujer. Vamos a leer el verso 20 nomás. En adelante. Mire que se da una charla entre Jesús y una mujer, tipo de una iglesia. Jesús en la iglesia. El lugar, mire, Jesús era el lugar provisto por Dios. Porque ahí estaba el nombre del Señor, primero. Porque Él era el Cordero Pascual, segundo. Y porque Él tenía el mensaje del día. Ese era el mensaje de la hora. Tenía las tres cosas. Tenía el mensaje, la sangre y el nombre. Los tres elementos que se necesitan para que haya un lugar correcto para adorar son tres elementos. Y los tres elementos son el nombre, la sangre y la palabra, el mensaje. Recuerde, tres elementos se necesitan para encontrar, para ser verdaderos adoradores. Para ser verdaderos adoradores y encontrar el verdadero lugar de adoración a Dios, hay que tener tres elementos. Uno, la sangre. Dos, el nombre de Jesucristo. Y tres, el mensaje de la hora. Fuera de eso, a medias. Puede tener el nombre, puede decir que tiene la sangre, pero si no tiene el mensaje, chao. Puede decir que tiene el mensaje, pero no tiene la sangre, chao. Puede decir que tiene el mensaje y el nombre, pero o el mensaje y la sangre y no tiene el nombre, chao, fuera, no sirve. Dios no cambia. Dios se perfecciona en tres. Él no le sirve en 2 y medio, 2 y 3/4. No, es pleno el Señor. Y aquí se encuentra con una mujer y dice, la mujer le dice a Jesús, o sea, la iglesia, usted y yo le podemos decir a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. Mire, su papá, el mío, ¿dónde adoraron? Vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces la mujer le está diciendo, bueno, ¿a dónde se adora? ¿Aquí en esta iglesia o en esta iglesia? Nuestros papás nos dijeron que era la iglesia católica. Otros dicen que es en la denominación. Otros dicen que se puede quedar en su casa. Otros dicen que venga al tabernáculo. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde adoramos?
¿Dónde adoramos? A ver, o me quedo en la casa, o como todos son malos, entonces no me congrego. ¿Qué hago? La pregunta de la mujer a Jesús. Y mira lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, mujer, créeme. Ahí está la clave. Iglesia, créele al Señor. Iglesia, toma a Dios por su palabra, no por sus ideas y las mías. Tomemos a Dios por la palabra en esta tarde. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. ¿Se fija usted? Ni en la religión de papá ni en la denominación fulana. No, en ninguno de esos lugares. La hora viene donde habrá un lugar de adoración. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Ve? Igual que Pablo. Jesús le está diciendo a esta mujer, ustedes adoran lo que no saben. Así hay mucha gente hoy, adoran lo que no saben. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Es decir, el Dios verdadero es el Dios de los judíos. No el Dios musulmán, no el Dios romano. No, es el Dios de los judíos, no el Dios griego. Mas la hora viene, verso 23, y ahora es. A la pregunta, ¿dónde adoramos a Dios hoy? La hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores, se fija que hay verdaderos, si hay verdaderos es porque hay falsos. Si no, no habría la aclaración de decir verdaderos. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tales adoradores, ¿cuáles? Los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Ve? Hay que adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra. Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Entonces, mis queridos hermanos, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, porque el Padre tales adoradores busca que lo adoren, los que adoran en espíritu y en verdad. Dice verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El que adora a Dios es necesario que lo adore en espíritu y en verdad. Uno no puede venir a adorar al Señor ahí, o leer la Biblia por leerla, o estar en el culto jugueteando, y el predicador predicando, y ellos jugando ahí en la silla, o pensando por allá en el partido de fútbol, o pensando en los negocios. No, tiene que adorarlo en espíritu, en la iglesia, o en su casa. Cuando usted y yo separamos un tiempo de adoración, tiene que ser un tiempo de dedicación al Señor, de devoción al Señor, de entrega al Señor, de entrar en el espíritu del Señor. Y cuando entramos en el espíritu del Señor, podemos adorar al Señor en espíritu. Ahora necesitamos la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. ¿Ve? ¿Qué es la palabra? El lugar que Dios escogió para adorar. ¿Cómo la conocemos? Tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Entonces tenemos la palabra, que es el mensaje del día, el nombre de Jesucristo y la sangre de Jesucristo, en espíritu y en verdad. Palabra, nombre y sangre, Cordero Pascual. Ese es el único lugar provisto para adorar hoy. Ese será el único lugar provisto para adorar a Dios mañana. Ese fue el único lugar provisto por Dios. Ese fue, ese será, ese es. El que era, el que es, el que ha de venir. El mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo y no cambia. ¿Ve cómo la Biblia no se puede contradecir? Hay un solo lugar provisto por Dios para adorar. No podemos cambiarlo. No deberíamos hacerlo, no importa lo que querramos hacer, Él no ha cambiado su parecer. El lugar sigue siendo el mismo y es el lugar que usted y yo necesitamos encontrar si es que deseamos ser verdaderos adoradores. ¿No desea usted adorarlo a Él? ¿No desea usted ser un verdadero adorador? ¿No desea usted con todo su corazón encontrarse con Él? ¿No desea usted con todo su corazón encontrar el lugar provisto? ¿No se siente usted bendecido en esta tarde o en esta noche al saber que ha encontrado ese lugar?
que sin estar pensando tal vez en ello, el Señor le ha dicho, mire cuánta gente hoy está aún a esta hora o estuvo en esta mañana tratando de adorar a un Dios que no conoce, en un lugar que no es el lugar correcto. Y usted y yo estamos acá y podemos saber cuál es el lugar correcto, cómo conocer a ese Dios, quién es ese Dios y de qué manera adorarlo, en espíritu y en verdad. Necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos la palabra de Dios para ser verdaderos adoradores. Si no, seremos falsos adoradores. Necesitamos conocer el lugar provisto por Dios para adorar, donde está su nombre, donde está su mensaje. Ahí es la manera. Y luego de conocer eso, yo necesito que todo eso esté en mi corazón por el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es un buen pensamiento, no es una buena idea, no. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia personal con Dios para ser totalmente cambiados y poder caminar conforme el mandato de Dios y ser verdaderos adoradores. Nos damos gracias al Señor. Ahí donde usted está puede levantar su mano, puede decir gracias Señor. Ahí donde usted puede decir bendito sea el nombre del Señor. Ahí donde usted está puede levantarse de su silla y adorar al Señor y decir, oh Señor, qué bueno eres Señor. Yo no sabía estas cosas, ni idea de que esto era real, pero qué bueno Señor que ahora puedo conocer esto en detalle. Y ahora, mis queridos hermanos, somos responsables de avanzar hacia adelante y de guardar el testimonio de Jesucristo, las palabras santas de Dios. Levante usted sus manos a Dios, vamos a orar, vamos a honrar su nombre, vamos a glorificarlo, vamos a decirle que lo amamos. Oremos a Dios, Padre de la gloria, buen Dios y bendito Salvador, en el nombre del Señor Jesucristo, el único nombre dado a los hombres para ser salvos. En el nombre de Jesucristo, por medio del cual podemos pedir todo lo que quisiéramos. En el nombre de Jesucristo, bajo el cual tú dijiste que donde 2 o 3 se reunieran, eso recibirían. Padre, pedimos una embestida del poder de los altos. Pedimos un fuego del Espíritu Santo ahora mismo que ayude al pueblo de Dios, que toque los corazones de las personas que están allí, Señor, al otro lado de esta línea, Señor. Padre, que la distancia no sea un problema, que el hecho de que el predicador no esté allí presencial no sea un problema para los hermanos allá. Padre, yo ruego en el nombre del Señor Jesucristo que tú visites la congregación en Pómpano, del mayor al menor, los visitantes sean sacudidos por el poder de tu palabra y el Espíritu Santo llegue a sus corazones y ellos puedan entender que esto es una cosa entre vida y muerte y que esto es algo real, Señor. Que los antiguos, los que ya hemos caminado por años, nos afiancemos más en esto y podamos cargar cada día nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Padre, y el que está indeciso, el que tal vez conoce pero no ha podido caminar, Padre, en el nombre de Jesucristo, que Satanás quite sus manos sucias de ellos y ellos vengan al arrepentimiento y corran a los pies de su Salvador. Poderoso Señor, en el nombre de Jesucristo, reclamamos tu simiente. Cada persona que esté al alcance de nuestra voz, que está allí en Pómpano, sentado allí en el tabernáculo, o que luego va a mirar aún este material, Señor, por las redes. Padre, la tecnología ha sido utilizada por el diablo para dañar las mentes de las personas, pero también podemos utilizar la tecnología para bendecir al pueblo de Dios y que tú llegues a ellos, Señor. Así que, Padre, yo ruego por esa congregación allí, ruego por cada persona que escuche esto. Padre, que nos encontremos contigo. Padre, qué bueno es saber el lugar, la manera, el nombre, todo lo que tú has dejado para llegarnos a ti. No nos permitas estar equivocados, Señor. Así que, Padre, ayuda a este pueblo, bendice sus corazones, que ellos salgan de este lugar meditando en tu palabra, preguntándose como los caminantes de Maús, si acaso su corazón no ardía de gozo mientras escuchábamos estas cosas. Padre, que sean ayudados y embestidos por un poder sobrenatural, que el gran Espíritu Santo descienda y bendiga sus corazones, sana sus almas, Señor, arrebátalos de la mano del diablo, toca sus cuerpos y sánale de sus enfermedades, Padre. Reconforta el corazón debilitado, aclara el panorama del que está confundido y dale lucidez, Señor. Padre, y danos la fuerza suficiente para pararnos por esta palabra y perseverar hasta el fin. En nuestra humilde oración pedimos esto, Señor, y lo declaramos creyéndolo, porque lo hacemos todo en el nombre que nos diste para hacerlo, el nombre bajo el cual está el lugar provisto por Dios, el nombre donde se habla la palabra en su día y el adorador se encuentra contigo. Tenemos un mensaje, tenemos el nombre de Jesucristo y tenemos la sangre de Jesucristo. Así que, Padre, tenemos los elementos necesarios
para ser verdaderos adoradores. No nos permitas seguir o ser un falso adorador, sino ser verdaderos adoradores. Quita toda apariencia de pecado. Quita toda carga del infierno, quita toda acechanza del enemigo. Padre, destruye toda obra del diablo sobre estas vidas. Desata a la persona que esté atada por el diablo. Y si alguien al alcance de mi voz acepta a Jesucristo como su Salvador, levante su mano y diga: Señor, yo te acepto ahora, y tan pronto me sea posible, vendré a las aguas y seré bautizado en el nombre de Jesucristo. Por ahora, Señor, tomo mi decisión y deseo tomar mi cruz y caminar hacia adelante. Ayuda a cada persona. Guíalos y esfuérzalos en mi humilde oración, mientras los presento a todos delante de ti. Gracias por tu palabra. Bendice sus vidas y sus corazones. Es nuestro ruego, es nuestra oración. Para la gloria tuya lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a cantar un canto. Vamos a cantar Si le adoramos. Si le adoramos, Él bajará. ¿Puede usted levantar sus manos a Dios? Si le adoramos, Él bajará. ¿Puede usted creer aquello? Diga usted conmigo: adórale. Adórale y descenderá el ángel de fuego y nos sellará. Adórale, adórale y descenderá el ángel de fuego y nos sellará. Aleluya. Diga usted: gracias, Señor. Dele un gloria al Señor. Recuerde, no deje que esto entre por aquí y salga por aquí. Deje que eso entre por aquí. Puede que dé vueltas aquí, pero deje que eso vaya acá. Levante usted siempre sus manos al Señor y diga: Señor, dame revelación, dame entendimiento. Yo quiero vivir esta palabra. Y si usted lo adora, Él va a dar. Y para adorarlo, la palabra, el mensaje, la sangre, el nombre, manténgase con esos tres elementos en su vida y Él bajará, llenará su corazón y usted será un verdadero adorador. No se conforme con nada menos. No tenemos por qué recibir nada menos. ¿Por qué recibir algo falso cuando el cielo de Dios está lleno de verdades para usted? No podemos conformarnos con nada mentiroso. Hay un lugar provisto por Dios, es Jesucristo, es la palabra. Tenemos la herramienta para entrar, conocemos la forma de hacerlo, así que debemos continuar hacia adelante. El Señor Jesucristo los bendiga. Gracias a todos por su tiempo, su atención. Esperamos que las bendiciones del Señor sean con ustedes. Todo lo demás, hasta la próxima ocasión que podamos venir y traer nuevamente el pensamiento de la palabra. Y siempre oren por nosotros. Nosotros oramos por ustedes. Cualquier petición, cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier carga, cualquier consejo personal o familiar que usted necesite, no dude en escribirnos, en llamarnos, en preguntarnos, y siempre estaremos allí dispuestos para atender sus diferentes necesidades. Gracias por su confianza. El Señor Jesucristo le bendiga y hasta el próximo servicio. Dios les guarde.